Voy a empezar a grabarlo para que tengan toda la información completita. Porque ahorita no me puedo extender. Sé que empiezan a las 11:30 con el profe Julio. Es más, miren, voy a poner mi alarma porque me voy a pasar, Misael. Y Misael me dice que sí. Híjole, ya me conozco, me pico. ¿Qué será? Con que los deje salir entran a las 11:30 con él, ¿no? Tengo que ir practicando porque los cursos regulares, Anita, de la Ponti, Rosy de la Ponti, les voy a adelantar algo que vimos en filosofía. No sé qué pasa en ciencias religiosas, no sé qué pasa en patrística. Yo no sé si a veces decir patrística o patrología, Rosy, ya me hago bolas con esto. Pero bueno, Patrística, en el curso de patrística, ok. sí, Entonces, sí. eh, parece que no van a ser cursos en línea, van a ser cursos a distancia, porque vamos a empezar un mes, supuestamente un mes en línea, y ya después vamos a ir integrándonos poco a poco. Ya ven la carta que envió, el aviso que envió el rector. Pero, Sí. bueno, esperemos que así sea. Por lo tanto, vamos a empezar, ustedes van a seguir teniendo sus cursos, pero presenciales a distancia, ¿no? Entonces, van a entrar en cuentas institucionales a la hora que tiene que entrar un maestro, salen a la hora que el maestro tiene que salir de la sesión online, videoconferencia a la hora que tiene que salir para que entre el otro profesor. O sea, digo, yo creo que va a ser un poquito caótico, pero bueno, hay que ir practicando. Entonces, Misael, ¿qué será? ¿Con cuántos minutitos? Para que entre el profe Julio. No lo van a dejar entrar antes, ¿eh? No vayan a entrar antes. Entonces, ¿qué será? Pues lo voy a poner a las 11:23. No les va a dar chance de ni de ir al baño, Clau. Ni modo. Enrique, Misael y Claudia son los que van a entrar con el profe Julio. Bueno, entonces les quería decir que ayer les mandé una serie de información. No, ya llegó Marco. Entonces, ayer les mandé una serie de información, no nada más, bueno, el video de la conferencia que tuvimos ayer, de la videoconferencia que tuvimos ayer, el material un poquito lo corregí, seguramente le echaron un ojito y si no, bueno, tendrán oportunidad de hacerlo. Y una notificación, sobre todo, Anita, que vi que lo leíste y porque ya me empezaste a mandar tú también tus tareas, lo cual me pareció muy bueno. Una notificación sobre su envío de tareas. Ya pregunté sobre la cuestión de la evaluación, porque parece ser que en veranos pasados, sobre la evaluación me refiero al documento que les va a otorgar la universidad, porque en veranos pasados creo que terminaban el verano y hasta el siguiente semestre creo que les entregaban los documentos y todo esto. Entonces ahora va a ser que van a tener la facilidad de que inmediatamente van a poder tener ese documento. Entonces, hice muchas preguntas, no dejaba dormir a mi jefe, Clau, pero debo decirles que en primer orden, bueno, opté por mandarles vía correo electrónico esto porque elegí nada más a los alumnos regulares que son ustedes. Ustedes y ya estamos todos completitos, faltaría nada más el padre Andrés y el padre Osvaldo, ¿no? Que somos 10 alumnos regulares. Jamás conocí a los otros 2 alumnos, a lo mejor ustedes los conocen, yo no los conozco. Un padre que se llama Jonathan, que parece que va a ir a Roma y estaba presionado con algunas cuestiones del italiano. Bueno, eligió quizá no presionarse y estudiar italiano, lo cual me parece muy loable. Va a empezar a estudiar griego allá, está bien. Y esta niña Dulce, que sí la conozco, porque fue mi alumna en historia, y se inscribió y ya no apareció. Bueno, tendrá otras ocupaciones. Y me parece que ella estuvo, creo, Luisa, tú estuviste el verano pasado con Esaí, sí, con Isaí, ¿cómo se llama? Esaú, ¿verdad? ¿Y quién más estuvo? ¿Clau? Y Claudia, Sí, ¿verdad? Ustedes estuvieron. Y estuvo Dulce, una peloncita, ajá, sí. alta. Entonces, ella, entonces, no se aparecieron. Entonces, por eso decidí que sobre todo la videoconferencia de ayer, que fue como extra para nosotros,
nada más enviársela por este medio, por correo electrónico. Y ya la conferencia de hoy sí la voy a publicar en la plataforma, porque es la que está programada realmente, y también se la voy a mandar al correo electrónico. ¿Para qué? Para que también tuviéramos un medio de contacto por si quisieran seguir trabajando. Sé que se van a llenar de pronto se van a saturar de trabajo de otras cosas, pero bueno, vamos a suponer que van a tener un tiempecito y que van a poder seguir trabajando y todo esto. Entonces, ya tenemos ese contacto para que ustedes puedan enviar si tienen dudas, y digo, en la medida de las posibilidades, ir respondiendo y seguir manteniendo esa comunicación, me parecería muy bien. Entonces ya tienen ahí eso. Les mandé, bueno, y a propósito de la plataforma, Clau, que me decías, porque Claudia fue la que sugirió que les enviara todas las ligas de acceso de las videoconferencias, por eso las adjunté en un mismo correo electrónico, ya están ahí. Pero, porque decía, ¿qué tal si no cierran ya la plataforma? Ayer parece que los puse de nervios con que ya, 5, 4, 3, les cierran la plataforma. Hoy parece que me avisó el profesor Julio, que es el coordinador de lenguas, que la plataforma para ustedes va a estar todavía este fin de semana. Me parece que el lunes la van a cerrar. Ahora, yo también tengo para entregar calificaciones hasta el lunes. Les digo, esto por la premura de que ustedes ya también puedan contar con su documento, con el documento que les otorga la universidad, una constancia, a partir de la siguiente semana. Yo tengo hasta el lunes, no sé hasta cuándo les darán a ustedes para recibir ese documento. Pero antes de que me agarren las prisas, Rosy, porque ahora sí estoy contrarreloj, debo decirles que creo que, no sé, independientemente de la opinión que tenga cada uno de ustedes, a mí, desde mi perspectiva, creo que fue enriquecedor el trabajo. Creo que es una nueva modalidad que yo no había experimentado. Siendo honesta, yo jamás había experimentado. Yo tengo 23 años dando clases presenciales. Es la primera vez que doy clases a distancia. Sé que hay maestros que se especializan en estas clases a distancia. Está la universidad en esta modalidad. Ya hay preparatorias también en esta modalidad, y siempre lo comentaba con otros alumnos. A veces los maestros que damos clases presenciales, no sé si sea su caso, tendemos a subestimar el trabajo de estos compañeros, ¿no? Porque decimos, pues qué fácil, ¿no? O sea, desde tu casa trabajas, das una clase y todo. Tendemos a hacer esto, pero no, qué bárbaro. Implica toda una preparación, una planeación extra que uno no se imagina toda la labor que hay detrás de todo ello. Y el compromiso, no compromiso, sino un poco sí, el compromiso de preparar materiales, el compromiso y la responsabilidad sobre todo, de preparar los materiales adecuados, claros, pertinentes. Marco, aquí no era Marco, era Osvaldo, no está Osvaldo, pero lo va a ver en algún momento, va a ver esta grabación, va a ver que lo mencioné. Que sean ejercicios claros, instrucciones precisas, ejercicios adecuados y sobre todo realistas en torno a los contenidos que se van estudiando. Entonces, creo que vamos aprendiendo, a la par todos vamos aprendiendo. Creo que el verano nos dejó esta gran, no sé qué opinión tengan ustedes, no sé si ya habían tenido oportunidad de compartir vía cursos a distancia. Les digo que para mí es la primera vez y he tenido la gran fortuna, ¿verdad?, de no solamente compartirlo como profesora, sino también como alumna, porque también estoy tomando cursos. Si bien no en la Pontificia, en otra escuela sí estoy tomando cursos. Entonces, valoras el trabajo de los compañeros docentes y de los alumnos que hacen grandes esfuerzos, ¿no? Creo que ahora estamos, no quiero minimizar su trabajo, pero creo que estamos sobrevalorando, que sí es muy loable, la labor de todos los que se dedican a la salud y personal sanitario y todo esto, que es muy loable, muy, muy loable. Pero creo que descuidamos también otros aspectos, y quienes nos dedicamos a la labor de la educación, sea de este lado
del lado del escritorio, del lado de los pupitres. Creo que no hemos, quizá no hemos, la población no alcanza a ver los grandes esfuerzos que también estamos haciendo, ¿no? Y en todos los niveles, me refiero a todos los niveles, desde niños de preescolar hasta niños de posgrado, ¿no? O sea, porque en todos creo que nuestros grados de estrés y todo esto subieron y nos estamos aprendiendo a organizar, a ser realistas, a tomar el descanso en serio, verdaderamente, ¿no? No faltan por ahí compañeros que te dicen, es la hora de descanso y por favor descansa, Misael, ¿no? La clase empieza a las 9:30, Misael, tómate un café y deja de molestar, ¿no? Entonces, creo que estamos aprendiendo mucho de todo esto. Entonces, yo antes de que me agarren las prisas y que me corra el Zoom, quiero expresarles que fue muy enriquecedor. Yo lamentaba el no tener la oportunidad de estar cerca de ustedes para poder establecer esta comunicación, este contacto y hacer posible, como cada año, estas redes de comunicación, de apoyo entre distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya nos conocimos y creo que así se van haciendo estas redes de apoyo y de amistad, ¿no? Después. Entonces, creo que a pesar de todas las implicaciones de los tiempos, creo que se logró dar. Creo que el grupito fue bueno, creo que la camaradería que logramos establecer entre todos fue muy buena, creo que hicimos redes de apoyo y de contacto. Ya me llevo el que Rosy es química y entonces en algún momento le voy a preguntar, Rosy, ¿qué opinas del CO2, del que están ahora queriendo decir, que nos están queriendo decir que con cloro se cura el coronavirus? ¿Has escuchado todo esto, Rosy? Luego lo platicamos, que a mí me parece una locura, pero bueno, no sé. Ya le preguntaré algo sobre patrística, a lo mejor también a Rosy o a Enrique, no sé, Misael, ya te diré. Misael, ¿qué onda con Monterrey? ¿Sí se están inundando o no con lo del huracán? ¿Qué onda con los osos? Anita, ya me la toparé por allá, Anita, ¿no? La noticia que ahorita Edgar, estamos ¿qué impactando onda con San es... Francisco, Edgar? ¿Qué pasó? No, ahorita ya pasamos la parte del huracán y Ya los sé, dos... ayer diciéndote, o sea, el día que estaban con el mero huracán ni te pregunté, pero en las noticias al menos salió que Ahorita, estaban inundadísimos. ahorita la gran noticia es el top hit, es que encontramos a la Virgen. ¿Cómo? Ah, es que cuando vino Juan Pablo acá a Monterrey en el Oye, 90, ¿dónde la habían perdido o qué? no, siempre estuvo, pero hace 10 años en Alex pues, se la llevó, enterró Mm. y pues ya apareció. Esa es la noticia. Ya pasamos lo de los osos. Veré las noticias para ver qué hay. Le Y van a ver el preguntaré a mis diálogo si contactos. la exponen o la restauran, la dejan o a ver qué. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, yo les quiero agradecer su gran esfuerzo, su dedicación, su entusiasmo, su apertura para con los materiales, su disponibilidad y expresarles que fue muy enriquecedor y fue muy agradable trabajar con ustedes. A pesar de tantos mensajitos, Misael. Maestra, pero es que, y no me caes mal, Misael. Perdón, es que soy muy Es amor preguntón. apache, Misael, es amor apache. Ajá, muy Es que bien. sí soy muy preguntón. No, está bien, perfecto. Pero debo confesarte que al principio le dije a Julio, oye, ¿también es tu alumno? Sí, también a ti sí, así es. Ah, bueno, está bien. Ya ves que entre maestros también nos comunicamos, ¿no, Rosy? Entre maestros también nos mandamos mensajitos. Sí, así es. ¿Verdad? También, ¿qué tal? ¿Cómo ves a Edgar? Está bien callado. Hombre, también chismeamos de ustedes. Entonces, será una muy buena evaluación que tendrá cada uno de ustedes. Y les digo, independientemente del numerito que tengan, porque a lo mejor para algunos será importante para hacer algún trámite este numerito, porque lo sé, pero para algunos será como, creo me lo expresó Marco, no sé si Marco o Andrés, que nada más es porque les gusta la lengua, ¿no? Porque les gusta, entonces, que no hay necesidad de ningún trámite, de cubrir ningún requisito,
Entonces, pues que no termina aquí, no termina hoy a las 11:30 el curso, sino que ustedes sigan con esto. Y les digo, a mí me gusta trabajar y de verdad, desde 1900, fíjate Anita, ahí voy con mi historia, fíjate Luisa, ahí voy con mi historia. Corrí el año de 1997 cuando yo llegué a la Pontificia. ¿Ya habías nacido, Misael, o todavía no? No, yo soy del nuevo milenio, Tú eres del nuevo del 2000, milenio. No, exactamente. hombre, yo llegué en el 97 a la Pontificia, Luisa. Fíjate, Luisa, fíjate, ya es un hecho histórico, ahí apúntale. Seguramente estaré en los anales. Entonces, corrí el año de 1997 y desde entonces sí tengo exalumnos que me siguen preguntando. Y uno trabaja verdaderamente a gusto y con gusto les respondes y con gusto sigues apoyando en la medida de las posibilidades a estos alumnos cuando hay reciprocidad en el trabajo, ¿no? Y cuando tú ves que verdaderamente, digo, no con todos funciona, no a todos les interesa. Sí he tenido el caso de alumnos que me dicen, no, yo nada más es el requisito y punto, ahí nos vemos, ya no la quiero ver, muy válido, ¿no? Pero si ustedes tienen la necesidad y urgencia de alguna duda, de alguna, pues aquí estamos, ¿no? Estamos para apoyarnos entre todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir, que no corras, Clau, que la plataforma para que juntes todos tus documentos se cierra hasta el lunes y ya les informarán en los que administran la página, ya les pondrán las noticias en torno a cuando reciban documentos, toda la cuestión administrativa, ¿no? Y de calificaciones. A mí me comentaba el profe Julio, pero de todas maneras, los que tengan posibilidades también pregúntenselo a él, de que vamos a calificar a la tradicional. O sea, yo tengo una lista, esa lista se la voy a mandar a él. Se me hacía medio raro, porque después de contar con esta plataforma, que no hubiera una forma de enviar ya directamente las calificaciones. Entonces, pues vamos a esperar ahorita que enviar las calificaciones a la universidad para que la universidad sea quien suba al servidor esta evaluación. Y no sé de qué manera ustedes van a poder descargar con una firma digital su documento. Pero parece ser que esto será la próxima semana, o sea, inmediatamente lo van a tener, ¿no? Y pues bueno, no sé si tenga alguna duda en torno a los procedimientos de ahora en adelante, y si tienen duda acerca de los documentos que les mandé, sobre todo esta Anita, que no estuvo ayer, pero yo vi que Anita mandó sus tareas y dije, entonces sí se entendió, ¿no? Que mándenlas por la cuestión de las estadísticas y todo esto de la plataforma, aunque vamos a seguir trabajando y van a seguir trabajando si es posible, ¿no? Anita. Sí, en la noche repasé el Sí. video y Ajá. hice eso de entregar tareas y eso. Sí, qué bueno. Estos videitos, no los que les preparé de los temas, pero los videitos de nuestras clases, que son 4, bueno, van a ser 5, con hoy, este es el 5, estos sí no los puse públicos en la paginita esta de YouTube, en donde subo los videos. ¿Por qué no los puse públicos? Porque van a ser sumamente aburridos para quien acceda a esto. Esto nada más es para quienes seguimos el curso, porque duran, creo que el de ayer fueron 2 horas y cacho, o sea, ¿quién los va a seguir, no? Entonces, pues no le interesa a nadie. Ahí está, pero de todas maneras, Clau, ahí están. A lo mejor cuando lo pones no listado, por eso me lo dijiste, es que no aparece en la lista de estos videillos, pero ya tienes ahí las ligas para que puedas descargarlo. Y si en algún momento no lo hayas, pues me mandas un mensajito y te lo mando, sin mayor problema, ¿no? Bueno, entonces, no sé si tenga algún comentario alguien. Si no, empezamos con el material. Es un material muy, muy pequeñito, que está basado, no sé si tuvieron oportunidad de abrir el PowerPoint, que lo salvé en PDF por recomendación de la Pontificia, no sé si tuvieron oportunidad de abrirlo. Bueno,
Igualito, igualito es el nuevo material que voy a presentarles ahora. Voy a compartirles pantalla. Alex ya se fue de pinta. Ahora sí, Alex dijo, ya no entro. Ahí está. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Entonces, puse lo mismito, está igualito, igualito. Guía de análisis morfosintáctico y traducción de textos griegos. Igualito, sigo los mismos casos. La única diferencia va a ser que ahora cambié el texto, Misael, porque me gustaría que practicáramos con este textito, que es un fragmento del texto de las historias de Heródoto, Luisa. Ese fragmentito que en un ejercicio me parece que fue el de dividir en periodos, les puse ya este textito, ¿no? Entonces ahí está. Siguiente, igual, morfología, primero nominal y verbal, que lo vimos en los módulos 1 y 2. Entonces, siempre la primera parte, llévatela como recomendación, acuérdate, acuérdate, Marco, esta es la recomendación de siempre. Primero, realizar las concordancias. Nada, prométeme, Marco, por lo que más ames en este mundo, que es Diosito. Prométemelo, que jamás vuelves a abrir el diccionario si no haces primero esto. A veces ya se hacen, gracias, Marco, a veces ya como dato cultural, nosotros hacemos así para preguntar, para prometer, ¿no? Extendemos la palma de la mano. Para los griegos, hoy esto es una seña grosera, ¿no? Pero bueno, ese es otro cuento. Pero bueno, no, así prometido. Entonces, a veces esta cuestión de leer, fíjense, leer no palabra por palabra, sino, Misael, sintagmas, ¿te acuerdas? Sintagmas son grupos de palabras. Por ahí hay una maestra en la universidad que siempre dice paquetes de palabras. Está bien, esa es una buena analogía. Son paquetes de palabras que desempeñan una función sintáctica. Eso, acuérdense, a eso se le denomina sintagma. Entonces, lo primero, por eso un maestro siempre te va a decir, primero lee el texto. Y en la lectura es que uno ya va a ir haciendo esas concordancias. Ustedes empiecen a hacer esos ejercicios y de manera progresiva ya lo van a hacer más automático. La identificación de concordancias, artículo más nombre, dice ahí, y complementos circunstanciales. Complementos circunstanciales. Luego, identificar los verbos. Quizá esta identificación de los verbos requiera un poquito más de empeño, más de trabajo que la primera parte, que es realizar artículo y nombre. Pero si se les dificulta, hay que regresarse a estudiar la parte correspondiente, nuestro módulo 2, y el tablito, fíjense, ya mezclé tablita y cuadrito. La tablita que les regalé, que les obsequié el resumen de los morfemas y de morfemas de tiempos y de modo, ese que está en colores, ¿no? Entonces, identificar tiempos y modos. Para lo cual, aquí ya tengo mi texto. En el documento que les envié estaba el textito de Peripsiges. Ahora está este texto. Entonces, vamos a leerlo. Lo leo rápido y conforme lo vaya leyendo ustedes, ahorita mismo sé que no tienen el texto, pero conforme lo vaya leyendo, que el trabajo sea aquí en la pantalla y ustedes ya tendrán oportunidad de, si quieren, al ver nuevamente este video, les enviaré el documento también, pero de hacer el ejercicio de tomar sus apuntes conforme repitan este video, vuelvan a escucharlo y ya marquen su texto propiamente, ¿no? Entonces, ahorita la sugerencia es que prestemos atención al documento acá. Entonces, voy a leerlo y fíjense cómo en esa primera lectura ustedes pueden ir armando, les haré algunas preguntitas, ir armando tanto las concordancias artículo sustantivo como la identificación de los complementos circunstanciales. Si tienen alguna pregunta, inmediatamente me interrumpen, sin ningún problema, ¿eh? Al fin, el 6 ya lo tienen todos. Bueno, entonces, leo.
Kai jote de. Ahí hay un de, Misael, que no es el de nuestro. Ya te fijaste, empieza con un de porque tiene la eta, tiene la vocal larga. Este es un adverbio. Este significa ciertamente. Es enfático. Es un adverbio enfático. Ciertamente, ¿no? Verdaderamente. Entonces vuelvo a leer. Kai jote de endecaetes, jopais, epaitse, ente come taute, ente esankai, jaibu coliai jautai. Sí, Misael, fíjate, ahí hay una coma, hay un topecito, pero no indica que ahí termina la oración. Pudiera ser, pero mejor me voy más seguro, lo comentabas tú mismo, no hay de otra, de punto a punto. Entonces sigo. Epaitse, fíjate cómo arriba ya dijo, casi arribita de esta misma palabra está epaitse, y aquí epaitse. Va, de nuevo. Epaitse de metalon helicon en jodó. Punto. Se acabó. Ahí empieza, ahí termina mi primer periodo. ¿Sí? Puedo decirlo. Hasta ahí. Hasta ahí. A ver, empiezo con Misael, ya que lo estoy regañando, ¿no? Entonces, Misael, hasta ahí empieza. ¿Qué concordancias puedes identificar aquí, Misael? El te taute. El ¿te qué? Te taute. Te taute. Te come taute. Ah, en te come taute. En, ay, espera. Ajá. ¿Qué función sintáctica tiene? Inmediatamente que estás haciendo la concordancia. ¿Qué función sintáctica tendría, Misael? Ese. En te come taute. Objeto indirecto. No, en te come taute. En te come taute. Ah, es... Oigan, ya tiene sus 6, va bajando a 5. En te come taute. En. Bueno, eso es preposición, ¿no? El Entonces, complemento circunstancial. siempre, Misael, siempre con preposición, complemento circunstancial, ¿vale? ¿Alguna otra concordancia? Hay una muy obvia al principio. Antes de esa hay una muy obvia. Ah, sí, es cierto. ¿Cuál es? No, acuérdate, No. Misael. Hopais. Ándale, te voy a pegar. Acuérdense que aquí la clave son sus artículos. Sus artículos. Estamos en esta primera pesca, en este primer ejercicio estamos pescando ¿qué? Estamos pescando no solamente preposiciones, sino también artículos, ¿no? Entonces, cuando vayan marcando las concordancias, por favor, busquen esto, busquen tanto las preposiciones como los artículos y inmediatamente pueden ir asignando funciones sintácticas. Entonces ya vemos que jopais, muy obvio, ¿en qué función tendría jopais? ¿Al estar en qué caso, Misael? Sujeto. Es el sujeto. Y en te come, ya me dijiste que es El complemento circunstancial. Es más, ni siquiera el en te come, sino es el en te come taute. Todo esto hasta acá, ¿no? Fíjense en la iota suscrita. En te come taute. Sí, por eso lo noté inmediatamente. Sí, muy bien, Misael. Entonces ahí habla de un niño, dice jopais, es el niño. Ajá. Y luego ahí, por vocabulario, a lo mejor que pudieran ir teniendo, Marco, poco a poco, por vocabulario, yo les ayudo un poco, come significa aldea. Come significa aldea. Habla de un niño, habla de una aldea. Es una historia, naturalmente, ¿no? Entonces, jopais en te come taute. Muy bien. ¿Identificas, Misael, alguna otra concordancia?
que sí hay, ¿eh? Todavía te faltan, híjole, como 4 concordancias. No sé si está en T están, Muy bien, en Teesan está muy que bien. sería otro complemento. Otro complemento. Muy bien. Te paso que a los complementos circunstanciales nada más los digas así a secas, pero hay que, complemento circunstancial, está muy bien. Ajá, complemento circunstancial. ¿Qué otro, Misael? Hay bucoliai. Jai, bucolía, y ahí te encargo mis hermosísimos espíritus ásperos. Jai, bucolía. Y se extiende el autai, ¿no? Eso, entonces se extiende hasta allá mi concordancia. Muy bien, mi concordancia se va hasta allá. Entonces digo, Jai, bucolía y jautai, ¿sí? Que también sujeto, ¿no? Pero en plural. Ese es otro sujeto. Entonces, ¿cómo es posible que haya 2 sujetos? Ah, esos son 2 sintagmas, 2 sujetos, 2 sintagmas. Y esos 2 sintagmas, fíjense muy bien, están Es el compuesto. coordinados. ¿Sí, Misael? Están coordinados. ¿Quién coordina a esos 2 sintagmas, Misael? ¿Cuál es la palabra que está coordinando? Conjunción kai. La conjunción kai, ¿no? Entonces, y no es esta conjunción kai, porque esa es la que abre, sino es esta, se ve claramente. Entonces ahí podríamos decir, si hay 2 sujetos, seguramente va a haber 2 verbos, y entonces, pero como no están, bueno, entonces quizá uno se está sobreentendiendo. El primero que se sobreentiende, cuando digo que un verbo se sobreentiende, considero el verbo anterior. Entonces ahí digo, hopais, el verbo, les ayudo, a ver si alguien me lo dice, a ver si alguien salta y me lo dice. Es un verbo histórico, es un tiempo histórico. Va, Enrique, ¿cuál es? En. ¿En? ¿Cuál me dijiste? Sí. ¿En? Ok, Enrique, en es un verbo. Y en. Muy bien. Sí, Son los 2 dos. son verbos, muy bien. Pero El fíjate imperfecto. que, exactamente, este es un imperfecto, en es un imperfecto y esan, los 2 están en imperfecto, tienes razón, es el verbo ser. Muy bien. Nada más que fíjate, aquí en la concordancia que ya marcó Enrique, que ya marcó Misael, en Teesan, ahí ya está formando parte de un complemento circunstancial, ¿sí? Se convirtió, Sí. dice, que estaba, en la que estaba, quizá, en la que estaba, ¿sí? Pero además también tenemos el verbo paitso, paitse, Ese está muy bien, y en la que Enrique. sigue en la otra oración, paitse también. Eso. Que Ahora, son imperfectos. igual, entonces esto me indica que todo el texto y todos hasta ahorita los verbos que hemos encontrado están en imperfecto. Acuérdense que es un tiempo histórico, que tiene como característica el El aumento. aumento. Exacto. Entonces, fíjense, aumento aquí con vocal larga, aumento aquí con la épsilon, ahí que se Epsilon. agrega. Lo mismo aquí con vocal larga para el verbo ser, y aquí de nuevo la épsilon. Muy bien, entonces, pues ya son 4 verbos, de los cuales tengo que pensar, Misael, que 2 tendrían que ser los verbos principales porque hay 2 sujetos, ¿sí? O sea, el primer sujeto dice jopais y el segundo sujeto es jaibucoliai, ¿sí? Entonces, seguramente porque este epaisen está después de la coma, entonces hasta la coma tengo que tener que el verbo de jopais, vete al sujeto que es jopais, vayan siguiéndolo así con sus ojitos, nada más sitúense ahí en la parte amarilla. Entonces, jopais es el sujeto, ¿cuál es su verbo? Porque acuérdate, Marco, que esta era la orden, ¿no? Sujeto y verbo, y nada más, sujeto y verbo. Entonces, jopais, epaitze. Nada más, se acabó. Y después voy a tener jaibucoliai. Pero este autor no escribía muy bien que digamos, ¿no? No escribía muy bien que digamos. Pasa como cuando nosotros luego escribimos rápidamente, a lo mejor un cuento, una historia, un chisme. No quería decir chisme porque por ahí anda la historiadora y luego me va a reclamar, ¿no?
Va a decir, pero ¿cómo se le ocurre que Heródoto, nuestro padre de la historia, ¿no? Pero bueno, entonces, fíjate, Misael, cómo el verbo de bukoliai, hai bukoliai, que bukoliai significa establo. Entonces aquí habla no del establo, sino de los establos. Hai bukoliai. Y su verbo está antes, exacto, Enrique. Hai bukoliai esan. Entonces aquí Marco me está diciendo que jo pais paitze, el verbo paitzo, Enrique, ¿te acuerdas qué significa? Paitzo, de ahí viene niño también. Conducir, conduzco. No. ¿O juego? Jugar, significa jugar. Conducir Paitz. es hago. Ajá. Entonces, paitze, paitzo es jugar. Entonces, tiene la misma raíz el niño, país. Jugaba. Eso. Tiene la misma raíz país, el niño, y país. ¿Ya se fijaron? Jugaba. Bueno, también significa tocar un instrumento, pero aquí jugar. Jugar. Entonces, el niño jugaba. Muy bien. Y fíjate, Marco, nada más traduzco sujeto y verbo. El niño jugaba. Nada más esto. No más. El niño jugaba y, ahí está con rojo Misael, el niño jugaba y, dice, hoi bukoli, y esan hai bukolia. ¿Y cómo traduzco ahora este sujeto y verbo? ¿Cómo quedaría? Nada más me recuerda que era el bucolia. Ajá, significa establo. Y estaba en los establos. Y no dice en, ya te inventaste algo porque es el sujeto. Estaban los establos. Estaban los establos. Entonces podría decir habían establos. ¿Sí se fijaron? No estaban los establos, sino existían establos. Ya se fijan más o menos dónde va a desarrollarse esta historia. Bueno, ya está, vamos bien. Entonces, el niño jugaba y habían establos, pero no dice que habían simplemente establos, dice bucolía y jautai, estos establos. Ya, este es un pronombre demostrativo, estos establos, jautai. Muy bien, ya quedó. Ahora, ¿qué otra concordancia en la parte amarillita, que es la que te tocó en este complejo amarillo, Misael? ¿Qué otra concordancia identificamos? Concordancias, te faltan dos. Pues Alon y Helicón. Fíjate muy bien porque te pego por no estar viendo las preposiciones. Si ves nada más Alon, Helicón. ¿Es junto con el gen? No. A ver, Misael, se llama preposición. Entonces, ¿cuál es el lugar que Sería el met. Eso, Misael. Met. ¿De qué preposición? ¿De qué preposición viene met? ¿Cuál es la preposición? Porque perdí una letra ahí, eso me lo indica el apóstrofo. ¿Qué preposición sería? Meta. Eso, es tu preposición favorita, la de los filósofos. Ahí está. Entonces, meta, helicón. Todo esto es mi otro complemento circunstancial. Metalon helicon. Esa palabra helicon es otra para hablar de los niños, para referirse a los menores, ¿sí? Y Enrique, la preposición sin, que tú en algún momento la mencionaste, que me dijiste que era el complemento de compañía, porque sin significa con, también suele intercambiarse con la preposición meta. Entonces, meta también significa compañía. Sin y meta, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo vamos a traducir el metalon helicon? ¿Con quién? Dice con helicon. ¿Qué dije que significaba helicon? Niños. Niños. Entonces, habla de alon, dice acá, con otros. Aquí la palabrita, sí, con otros niños. Aquí el alon, alon, es
que equivale en latín al alius. Nosotros hablamos de Otro, otro, exacto. Nosotros con hablamos otros de niños. nuestros alias. Entonces, este complemento circunstancial, Misael, met alon helicon, este complemento circunstancial implica compañía. Pudiera ir con la preposición sin, aquí está con la preposición meta, indica compañía. Por eso significa con otros niños. ¿Sí? Entonces dice algo así como que el niño Jugaba con otros jugaba. niños en El el niño camino. jugaba, exacto, y jugaba en el camino. Muy bien. Aquí ¿O en está. un camino, maestra? En un camino, porque no tiene, te podemos tener también esta opción, tienes toda la razón, porque no, la ausencia, fíjate lo que hizo ahora Enrique Misael, fíjense Luisa lo que hizo Enrique, no tiene artículo, entonces como no tiene artículo, en lugar de decir en el camino, lo convierto en indefinido, entonces digo en un camino, por la ausencia del artículo. Si dijera en te jodó, con el, aquí si tuviera ahí esta forma, con la iota suscrita, ahí sí diría en el camino, pero la ausencia del artículo hace que se convierta en algo indefinido. Entonces dice que el niño jugaba con otros niños en el camino y dice que jugaba y también había donde jugaba quizá en el camino y también había, ¿qué había también, Misael, por ahí, por donde estaban jugando? Unos niños, No, no inventes. Establos. Unos establos, había establos por ahí. Es una historieta. Dice, Esankai Bucoliai. ¿Sí te acuerdas? Bucoliai son los establos, ahí al principio de la línea 2. ¿Sí? Ok, vamos bien. Ya está. Ahora, siguiente complejo oracional. A ver, Clau, ¿de dónde a dónde iría mi siguiente complejo oracional? Sí, te voy a decir como cruelmente siempre le hago. Yo te ayudo, empieza en Kai. Ah, ya te ayudé, Clau. Maestra, Te ayudo. Evo Enrique. las primeras palabras era y cuando tenía 10 años. Sí, pero espérate, ahorita Perdón. ahorita, ¿sabes por qué? Ahorita lo vamos a hacer, sin ningún problema. Pero quiero ahorita nada más pasar por lo de concordancias y verbos. Ok, ayúdame con la traducción. A ver, va a traducir Enrique la primera parte. ¿Y cuándo? Sí, muy bien. Entonces, esta palabrita, este adverbio, esa conjunción, sí indica claramente temporalidad, Rosy. Esta sí, ¿cuándo? Entonces, dice, cuando tenía 10 años. y cuando tenía 10 años, fíjate aquí la El niño. palabra, esta palabrita dice deca etes, ¿no? Y cuando tenía 10 años, el niño Jugaba en la región. en esta región. En esta región. Ajá. En la que había. En la que había. Estos establos. En la que habían establos, estos establos. Y después repite el verbo. Epaitse. Jugaba. Con otros niños. En un camino. En un camino, ¿no? Jugaba con otros niños. Ahí está la traducción de esta primera parte, ¿no? Siempre digo, Luisa, que es como aquella versión, por ahí anda Luisa, siempre digo, Luisa, que es como aquella versión que nos han contado de Benito Juárez, ¿no? El humilde pastorcito que jugaba a la orilla de no sé qué y que cuidaba ovejas y que, bueno, todo esto, aquí esta es la historia de Ciro, la niñez de Ciro, el rey persa, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Muy bien, Enrique, muy bien. Entonces, ahora sí, me voy a la siguiente parte, Clau, Kai, ¿hasta dónde llevas tu complejo oracional o tu periodo oracional? Hasta Paida. Hasta Paida. Y de ahí no se mueven, ¿eh? Y de ahí no se mueven, porque si se mueven se van a hacer bolas. Vamos complejo por complejo, periodo por periodo. Entonces, de ahí
Lo voy a leer y seguramente ya inmediatamente verás las concordancias, Clau. Kai, hoi, paides, paidzontes. Vuelve a estar el mismo verbo por ahí. Ya les ayudé. Paidzontes. Heilonto, y hay un verbo irregular, no importa, ahorita lo vemos. Heilonto basilea eina y tuton de tontubucolu paida. Se acabó. Concordancias, Clau. Coipaides, Joipaides. Función de ese joipaides. el sujeto. Ahí está el sujeto. Entonces, seguramente por ahí encontraré, si este es el sujeto, ya te fijaste que este sujeto está en qué número, singular o plural. En plural. Eso quiere decir que su verbo estará en plural. Si el sujeto está en singular, el verbo está en singular. Si el sujeto está en plural, el verbo está en plural. ¿Vamos bien? Entonces, ahí habla, ya no habla del jopais que mencionamos en el primer complejo. Ahora va a hablar de joipaides. Ahora habla de los, ¿qué dice acá Misael? ¿Los qué? Los niños. Ahora habla de los niños. Entonces, esos niños, necesito ver, bueno, primero, terminamos, completa las concordancias. Por favor, Clau. ¿Qué otra concordancia tiene? El tubucolu, Maravilloso, el tubucolu. Y después, hay otra concordancia, ¿cuál sería? A ver si el tonpaida, el tompaida. Está muy bien. Y ahora ya se fijaron que ahí hubo un encabalgamiento, ¿no? Ton se va hasta paida, ¿sí? Se va hasta paida. Ton paida, tubucolu. Esa palabra que está encabalgada es un determinante del tompaida. El tompaida, ¿qué significa el tompaida, Misael? Tompaida. Significado de la palabra, paida. Niños. Igual, nada más que ahora ¿en qué caso? En acusativo. Ton, ¿en qué caso está? Ah, no, acusativo. Por lo tanto, ¿qué función va a tener? De objeto circunstancial. No. No, objeto directo, Eso, acuérdese de sus preposiciones. Te juro que te voy a mandar un virus, ¿eh? Y no es el coronavirus. Entonces, ton paida, ahí está, el niño. También podría decir acá el hijo. Aquí podría ser más específico, el niño o el hijo. ¿Sí, Rosy? El hijo. Nosotros decimos, ay, mi niño también cuando queremos decir mi hijo. Ajá, entonces, ton paida. Encabalgado, tobucolu. Oye, Misael, ¿y bucolu? Ya sonó alguna de las palabritas del vocabulario que ya vimos en el complejo oracional que viste, ¿no? ¿Qué es? ¿A cuál se parece? De los establos. De los establos. Entonces, bucolía es establo. Bucolía es establo. Pero búcolos, ahora digo jobucolos, jebucolía es el establo, pero jobucolos es el arriero. Ah. Es el arriero, ¿sabes? Luego por ahí en tu tierra utilizan mucho el vaquero, ¿no? Pero no era de vacas. El vaquero es de vacas, este es de bueyes. Por eso decimos arriero, ¿sí? A lo mejor nosotros utilizamos más esto. El boyero, también existe la palabra, decir boyero, pero a lo mejor para nosotros no queda muy claro este término. Entonces es el que guía a los bueyes. Bus, la palabra bus, bos, significa buey en griego. Bus, bos, buey. Entonces aquí se refiere a un buey, al que cuida los bueyes. Entonces se refiere al boyero, así como el vaquero es de vacas, el boyero es de bueyes, ¿no? Entonces, por eso, aquí es que le comentaba yo a Luisa, el que se me imagina la imagen esta de Juárez y las ovejas, ¿no? Pastor de ovejitas, y aquí Ciro, cuando tenía ¿cuántos años? 10 años, de caetes, ¿no? Cuando era un 10añero, ¿no? Cuando tenía 10 años, y dice que
les adelanto un poquito, él era hijo de un pastor, era hijo de un arriero. O sea, todavía no se sabía que era rey. Ahorita nos lo está presentando Herodoto como cualquier hijo de vecino, como cualquier niño. Es más, es un niño y es un niño pobre. Es un niño cuyo papá se dedica a arriar vacas, no, a arriar bueyes. Ajá. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, pero aquí el ton paida es el objeto directo, ¿verdad, Clau? Ton Sí. paida, porque ahí vemos que tiene la forma. Bien, ¿cuál sería el verbo? A ver, Enrique, a ver si lo ves, Enrique. El verbo de hoipaides. Heilonto. Heilonto. El verbo heilonto, ahí está en tercera persona del plural, la terminación es De la voz pasiva. de la voz, sí, de la voz media. Acuérdense, ya no me dio tiempo de hablarles de la voz media, ahorita les voy a mencionar la voz media. La voz media se traduce o como reflexiva, o también se traduce igual que la voz activa cuando el verbo naturalmente ya se refiere a, ya se refiere justamente a, ya tiene desde su origen una forma de voz media. Viene del verbo erjomai, ¿no? Viene del verbo erjomai. Entonces, si digo que viene del verbo erjomai, desde un principio ya tiene la terminación omai de voz media. Entonces, voy a considerar que aunque tenga forma media, por ahí leerán la voz media en la morfología de los verbos, por ahí tienen su apuntito. Ajá. Es como los verbos deponentes, semideponentes. Exactamente, son los verbos deponentes. ¿Qué es un verbo deponente? Es el que tiene forma pasiva, pero se traduce en activo. Ándale, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Entonces es el verbo heilonto, de erjom. Bien. Entonces concuerda el sujeto con el verbo. Y hay dos verbos más, Clau, aquí, dos verbos. Ya podemos ir descartando las otras palabras. Es más, te ayudo un poquito con una. La concordancia de se va hasta el tutón. Fíjate No, esa concordancia estuvo bien. Va a tener otra función. Pero aquí voy a tener dos acusativos. Primero acusativo que te estoy marcando acá y después otro acusativo. ¿Sí? O sea, el verbo está pidiendo acá dos acusativos. Muy bien. Entonces, ya descartan las concordancias que vimos. Ya los paquetitos o las concordancias que hicimos no las tomes en cuenta. Entonces, también ahí te puede ayudar, ¿qué, Clau? Te puede ayudar ya el considerar nada más las palabras que te quedan, ¿no? De las palabras que te quedan, no las que ya están unidas, ¿eh? No las que ya están unidas. De las palabras que quedan, que todavía te falta identificar dos verbos. ¿Cuáles serían? Paizontes. Que paizontes sí se ve claramente que es un verbo. Sí se ve. Porque ¿qué marca tiene, Clau? La nitau. Nitau, lo cual me indica que es un participio. Entonces, vamos a traducir los participios, sobre todo cuando están en nominativo o en genitivo, porque son absolutos, ¿se acuerdan? Nominativo absoluto y genitivo absoluto. Entonces, vamos a traducirlos como gerundios. Entonces, aquí dice que los niños, lo traducimos como gerundio, aguas, ¿eh? Entonces, aquí dice que los niños, ¿qué? Jugando. Entonces, esos niños jugando. Muy bien, Rosy. Esos niños jugando. Ajá. Heilonto. Esos niños jugando, ¿qué? Llegaron a, o hicieron que, llegaron al punto de, lograron que, lograron. ¿Right? Fíjate, Enrique, entonces, cómo se cumple el que, aunque tiene forma media, acostúmbrate a decir que es mejor forma media que pasiva. Media,
se traduce como voz activa. ¿Sí? Entonces, llegaron a, o establecieron que, consideraron que, los niños consideraron. ¿Qué falta, Misael? Si yo digo, los niños consideraron, ya te cuento yo esa historia y te digo, mira, Misael, los niños consideraron. Todavía no tienes la información completa, ¿verdad? Los niños consideraron. ¿Qué te falta, Misael? ¿Qué función sintáctica te falta para entender? Pues... ¿Qué me preguntas, Misael, si te digo, fíjate que los niños consideraron? ¿Un verbo? No, a ver, tú pregúntame naturalmente, Misael, ¿los niños consideraron? Pregúntame, todavía no está completa la información. Los niños consideraron... No sé si el predicado nominal. No, porque no tiene verbo ser. Acuérdate que predicado nominal únicamente con verbo ser. Yo te estoy contando la historia y te estoy diciendo, Misael, fíjate que los niños consideraron. ¿Ya lo entendiste? No mucho. Falta algo. No mucho porque falta algo. ¿Qué está faltando? ¿Qué ¿Qué está faltando, Rosy? consideraron? ¿Qué consideraron? Consideraron. Lo que consideraron, esto es, lo que consideraron sería el objeto directo. ¿Sí, Misael? Lo que consideraron es el objeto directo. ¿Y en qué caso ¿Qué que hemos puesto? ¿Y qué caso va el objeto directo, Misael? En acusativo. Y hasta ahorita ya identificamos cuántos acusativos, Clau. Hasta ahorita uno. Ahí, en tu textito. Uno hasta ahorita. Hay dos, te dije hay dos. Porque está Bueno, el Ton tutor. Paira Ujú. y está él, Tutor. el tutor. Tutor. Acuérdate, son dos. Bueno, Clau, no son dos, son tres. Todavía falta uno más. ¿Ves algún otro? No sé si sea el Einai. Bueno, Einai sí, en todo caso sí podría ser, en tanto que, déjame subrayarlo, en tanto que es un verbo y no es un verbo personal, es un infinitivo. Entonces, como es un infinitivo, los infinitivos, Clau, los infinitivos se declinan, ¿te acuerdas? Entonces, este está en acusativo, pero todavía te falta un acusativo más. Que voy a ponerles, mientras Clau le piensa cuál es la otra palabra, pues ya la que te falta, Clau. Pues sí. ¿Cuál es? Basilea. Basilea. Muchachos, ahorita estoy escribiendo en rojo, estoy poniendo en rojo los que son principales, ¿eh? Los verbos principales, están en rojito, ¿eh? Para que después lo vayan siguiendo. Fíjate, Misael, esto es como armar un rompecabezas, Marco. Oye, Marco, ¿tú alguna vez has armado un rompecabezas? Hay una técnica, ¿no? ¿Cómo empiezas a armar un rompecabezas? Del centro. ¿Tú empiezas del centro? Está Centro, las difícil. orillas. Al contrario de las orillas, ¿no, Las Anita? orillas. De las esquinas, ¿no? Y se empieza de las esquinas. Bueno, pues dirían, ¿ves cómo Marco siempre empieza por lo más difícil? Siempre empieza. Y hasta hay rompecabezas que tienen, que son de un solo color todo, ¿no? Ya para los muy expertos, ¿no? O sea, porque luego te vas guiando con las imágenes. Pues haz de cuenta, Marco, que ahorita estamos hablando de un armado de rompecabezas. De hecho, es un texto. El texto tiene esa raíz. Texto significa tejido. Texto significa tejido. Entonces tiene esa etimología propiamente, la misma etimología. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la técnica? Las concordancias, suponemos que ya las vamos haciendo. Y por concordancias, acuérdate, Misael, artículos y preposiciones que me dan los complementos circunstanciales. Entonces, eso ya de gratis. Ahora, ¿cuál es la técnica? Primero, identificar los verbos. De cada verbo, ver si es principal. Por cada verbo, ver si son los principales o no. Si son los verbos principales, identificar nada más sujeto y verbo, sujeto y verbo, sujeto y verbo. Y después, a partir del significado de cada verbo,
deducir los demás. Ahorita nos está ayudando Enrique con el significado de los verbos, entonces podemos ir adelantando la cuestión de qué. Podemos ir adelantando la cuestión de de los demás elementos sintácticos, que son el objeto directo. Ahorita estamos en la pesca, Clau, del objeto directo de heilonto, porque acá ya tengo un problemón, porque necesito un acusativo. ¿Y cuántos acusativos tengo después de heilonto hasta acá? Cuéntanos. 3. 3. Es más, con el verbo 4, mira, Basilea es 1, Eina y 2, Tuton 3, Ton Paida 4. ¿Ya te fijaste? 4. ¿Huele a objeto directo esto, Misael? Pues, sí. Pues sí, está en acusativo, pues a fuerza es un objeto directo. Pero ahí les va, y pongan mucha atención. Sí es un objeto directo, sí es un objeto directo, pero no es una palabra con función de objeto directo. Va a ser una oración completa con función de objeto directo. Y según leyeron, acuérdense, ustedes lo han visto. Según lo que han leído, lo que hemos leído, lo que han estudiado, hay oraciones que funcionan como objetos directos. A esas oraciones se les llama completivas de infinitivo. Completivas de acusativo con infinitivo. Se les llama de acusativo con infinitivo, ¿por qué? De acusativo, porque ¿qué función tienen? Objeto directo. Objeto directo. Y con infinitivo porque el verbo va a ser un infinitivo. Entonces no batallaron los gramáticos y les llamaron oraciones de acusativo y con infinitivo. Entonces, todo esto, Misael, desde el Basilea hasta el Paida, todo eso va a ser el objeto directo de heilonto. Todo eso. Entonces, a ver, Enrique, ¿podríamos armar esa versión? Dice que, fíjate, yo te ayudo con un nexo. Entonces decía, ¿y los niños? ¿Paitzontes? Jugando, Jugando. Heilonto. consideran, Está en imperfecto. Consideraban considerar, o consideraban que... que, Ajá. que Que... es Basilea, Ajá. que ser, Ahora fíjate, al meter, fíjate, muy bien. Cuando yo te ayudo con el nexo que no existe acá en el griego, es una relativa, ¿no? no es una relativa, se llama completiva. Ya dijimos ahora es una completiva de infinitivo. ¿Por qué crees que se llama completiva, Rosy? ¿Por qué crees que se llama completiva? Pues porque van a complementar el sujeto. No, a ver, fíjate, se llama completiva porque completa. ¿Y completa Sí. a quién? Completa al verbo. Entonces voy a completar al verbo, lograron que, consiguieron que. Entonces, Enrique, digo, consiguieron que, ¿sí te fijas? Consiguieron que, entonces voy a completar al verbo. Lo completo con función de objeto directo. Entonces digo, consiguieron que rey fuera Que el rey Eso, que rey fuera este. Ahora lo invierto y digo, consiguieron que este fuera rey, fuera rey. ¿A quién se están refiriendo? ¿A quién se está? Pues al niño. al niño del... Lo nombraron Al niño rey. primero. Exacto. Es como yo de chiquita jugaba a la maestra y yo siempre era la maestra. Mis hermanos siempre eran los alumnos. Siempre. Siempre. Enrique, ¿tú jugaste al padre? ¿Al sacerdote de chiquito? No, nunca. ¿Cuándo te llegó la vocación? Ahí luego nos platicas, ¿no? Cuando estaba estudiando medicina. ¿Estabas estudiando medicina? ¡Qué impresionante! Sí. Mira, luego nos cuentas tu vocación. Muy bien. Entonces, pues igual este niño estaban jugando todos, pero este niño con carácter, ese niño con carácter era que fue nombrado, ese niño con carácter
por decisión de los otros niños que estaban jugando, bueno, de todos que estaban jugando, decidieron que él fuera rey, ¿no? Y está al revés, fíjate, Misael. Entonces, lograron o consiguieron que él fuera rey. Ciertamente, Misael, ciertamente, ahí me va a explicar quién, ciertamente, es decir, Tonpaida, el niño. ¿Quién es él? El niño, ¿el hijo de quién? Del vaquero. Del vaquero, del arriero, el hijo del campesino este. Maestra, aquí pasa algo en la traducción de Einai. Es lo que quizá en el latín se le llama la consecutio temporum. O sea, según el tiempo de la principal se traduce el de la dependiente. Eso pasa con los verbos personales. Esto es cuestión de sintaxis de oraciones subordinadas, Enrique, ¿no? Siempre que tienes una oración completiva, siempre que tienes una oración completiva, una oración con función ya de sujeto o de objeto directo, aunque tengan su verbo en forma, en infinitivo en este caso, aunque tengan su forma con un verbo modal, se van a traducir como si fueran verbos personales. Claro, si queremos utilizar también la consecutio temporum, pero si te fijas aquí no habría consecutio temporum porque no es cuestión de tiempo, es cuestión de modo, es cuestión modal, porque estás cambiando de infinitivo, que es un modo, a un modo personal. La consecutio temporum, más bien, es, por ejemplo, cuando yo tengo, por ejemplo, subjuntivos presentes, subjuntivos, por ejemplo, subjuntivos auristos, que por depender de un verbo, no subjuntivos auristos, sí, subjuntivos auristos, que por depender de un tiempo en presente, se van a traducir también en presente por esa consecución, pero de los tiempos, este es modal. Entonces, cuando tienes oraciones completivas de infinitivo, fíjense lo que les voy a decir, y eso está explicado en los últimos temas del módulo 3, así, donde dice oraciones completivas de infinitivo, vuélvanlo a leer, completivas de infinitivo, me dice que una oración completiva de infinitivo sí tiene su verbo en infinitivo, pero al traducirlo se traduce como un verbo personal, como un modo personal. ¿Por qué? Porque yo introduzco en español el nexo que, por eso dice acá, los niños lograron que él fuera su rey, que él fuera rey. Y después hay una explicación de quién es él, de quién es este tutón, Clau. ¿Quién es ese tutón? Que él, ¿quién es ese él? Ese él es Tonpaida, es el niño de quién? Del pastor. Es el hijo del pastor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Esta última oración, Misael, que empieza desde acá, te voy a poner aquí un corchete, que empieza desde acá, desde Basilea hasta Paida, esa última oración que estoy encerrando ahí entre corchetes, que es la completiva de infinitivo, que funciona como objeto directo, está explicada, te digo, en los últimos temas de ese módulo 3, del módulo 3, vayan a encontrar después ese apunte nuevamente, y en cualquier sintaxis o gramática que tiene una parte, que tenga una parte de sintaxis propiamente, porque las gramáticas generalmente nos instruyen en la morfología. La que tenga algunos complementos sintácticos dirá, vendrá con el apartado sintaxis de oraciones completivas o vendrá como oraciones de acusativo con infinitivo, ¿no? Pero creo que les puse muy bien, les presenté muy bien el apuntito ahí en el módulo 3 al final, como para que lo resuelvan.
quizá ahorita ya con tanta información, con tanta prisa y esto, no quedó muy claro ese último apunte. Váyanlo a leer y regresen a ver esta construcción, vean esa construcción, ¿no? Entonces, fíjense, hasta ahorita que llevamos esos dos complejos oracionales, que los retomo. A ver, Enrique, desde arriba hasta acá, desde el CAI hasta Paida. ¿Puedes volver a traducirlo? ¿Y cuándo? Sí. ¿Y cuándo? Ay. Está bien. Y cuando tenía 10 años. Cuando tenía, literalmente dice cuando era de 10 años. No, pero está bien traducido cuando tenía 10 años. Ajá. El niño jugaba en la región, en esta región. La región. En esta región. En esta región. Y donde podemos decir, y también había. Y donde había. Ajá, y donde había. Estos establos. Habían establos. Ajá. Luego, repite. Te digo que la redacción no es muy buena. No es muy buena. Ajá. Entonces, y me refiero a la redacción del autor, ¿eh? Entonces, jugaba con otros niños en un camino. En un camino. Luego. Y los niños jugando lograron, consiguieron que él, o sea, el niño, el niño del vaquero. Eso, y puedes traducirlo así, fuera, ¿no? Que él, el niño rey. del vaquero, fuera rey. Fuera rey. Sí, muy bien, Enrique. Entonces, el trabajo que se hizo a partir de esto fue, y sigo insistiendo, en primer orden, realizamos las concordancias. Ya está. Así pueden ir dándole ustedes check pueden ir checando, ¿no? Check-in a estas cosas. Ya puedo hacer las concordancias, ya identifico los complementos circunstanciales, ya identifico los verbos. Luego, por la parte de la sintaxis, ya identifiqué el verbo principal. Ahora, ¿por qué aquí este verbo en no fue el principal? Vamos a descartar ahora. ¿Por qué este verbo en aquí no fue el principal? Enrique tradujo, y cuando tenía 10 años. Quizá porque es una circunstancia, ¿no? Ajá, es una circunstancia, sí, temporal, ¿sí? Que marca la edad, es una circunstancia, y esto tiene un marcador. ¿Cuál es ese marcador? Fíjate, en español, Misael, yo digo, y cuando tenía 10 años, ¿cuál es el marcador que me indica que esto es temporal? Cuando tenía 10 años. ¿Cuándo? Entonces, exacto, Rosy. Entonces aquí tengo el jote. Entonces, si yo digo jote en, este jote ya no permite que el verbo en sea el principal. A esto se le llama nexo subordinante. ¿Sí? ¿Cuáles son los nexos subordinantes? De lugar. Ante, fuera, dentro, ¿no? De lugar, de tiempo. Antes, cuando, después, mañana, ¿sí? Antes de. ¿Cuáles son los nexos subordinantes de causa? ¿Por qué? ¿Ah? Te pego porque te quiero. ¿Por qué? Ajá. ¿Cuál es el nexo subordinante de finalidad? Para. Estás aquí para aprender. Para. Entonces, aquí el nexo que no deja que en, porque sí podría ser el verbo principal, pero el que no deja que en sea el verbo principal es jote. ¿Sí? Entonces, jote en. Ahora una muy facilita. ¿Por qué esan aquí tampoco fue, por qué no puede ser verbo principal? Que por forma sí podría ser. ¿Por qué, Misael? ¿Por qué crees? Porque está siendo parte del objeto circunstancial. Ya nada más por eso. Ahí está, vamos bien. Muy bien. Influiría mucho el en, ¿no? ¿Cómo?
influiría mucho también el en, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Bueno, en realidad ya propiamente el esan, aunque sí podría ser el verbo del bucoliai, vamos a considerar que dice en las que estaban, en las que, ¿sí? Porque este en funcionaría como el nexo que no deja que esan sea el verbo principal. Está mal redactado, les digo, tendría que decir en las que estaban los establos, en las que estaban los establos. Entonces ahí ese que, Enrique, sí sería relativo. Fíjate, Enrique, siempre que le puedas poner a un que, un artículo antes, es relativo, ¿no? Si te digo, considero que, es a ese que no le puedes poner antes un artículo. Pero aquí digo, en las que. ¿Ya te fijaste? En la que. Entonces aquí sí tendría que ser relativo. Entonces aquí el en, más fácil podría ser lo que dijo ahora Misael, porque ya forma parte de ese complemento circunstancial. Está muy bien, está muy bien. Ahora, por lo tanto, aquí ya me indica que el verbo principal es sepaitse, que lo repite el autor porque como que estaba redactando y de pronto se olvidó de lo que estaba diciendo y lo retomó. Dice, el niño jugaba en esta aldea, en este lugar, jugaba en esta región. Maestra. Y después dice de nuevo, jugaba con otros niños. Enrique. Sí, ese T antes de esan, ¿no sería tendría como antecedente en te come? O sea, Sí, así desde como un luego. relativo. En la que estaban Totalmente. estos Totalmente. establos. Por eso te digo, toda esta construcción que marqué acá es algo que en sintaxis le llamamos anacoluto. Y te va a gustar muy bien te va a gustar esta definición, porque esto viene del verbo acolitar. Acolitar, que se dice seguir, ¿no? Que significa seguir. Acolitar. Entonces, si tú al verbo acolitar le agregas antes una A privativa, pero con una N porque sería doble A, entonces tengo anacolitar. Entonces, anacolitar significa, si acolitar es seguir, anacolitar es no seguir, acompañar y no acompañar. ¿Sí te fijas? Entonces, en gramática, a los errores sintácticos se les llama anacolutos, o sea que no acompañan a la sintaxis. Como cuando nosotros decimos, en lugar de decir, nos corrigen mucho, se lo dije, y decimos mucho, se los dije, ¿no? Que en lugar de decir, nos lo dijo, la maestra nos lo dijo, decimos, la maestra nos lo dijo. ¿Sí? En lugar de decir, aquí los buenos son muchos, decimos los buenos somos muchos. Algunos ya nos pueden sonar que están bien, pero sintácticamente, gramaticalmente hay errores. Entonces esos errores se les llama anacolutos. ¿Y eso qué implica? Que es un registro de la lengua común. ¿Sí, Enrique? Entonces aquí, desde luego, ahí tendría una construcción correcta, tendría que haber sido en te come, sí, desde luego que se refiere a la región, en te come, déjame, no me voy a tardar en la iota suscrita, porque mejor la copio, en te come, y voy a decir ahora, gen, es como si dijera, en la aldea en la que estaban también, ¿ya te fijaste? O en la región en la que también estaban, ahí hubiera sido esto. Nada más que, ¿qué pasa? Pues se come esto, se come el relativo, se come propiamente el relativo gen, sería el relativo, y nada más deja el artículo del antecedente propiamente. Maestra, Sí. ¿este texto de qué siglo es? Herodoto, Luisa, me parece Del que quinto, Antes antes de de Cristo. Cristo.
Pero ¿sabes qué? Que más que por la época, porque generalmente decimos época clásica y todo, por el género de la logografía, ¿no? Porque él era como el viajero de a libro que iba narrando como testigo presencial muchas veces lo que veía o lo que escuchaban, lo que le contaban. A lo mejor por eso escribí así, ¿no, Desde maestra? Un luego, poco desordenado, o sea, como los totalmente, taquígrafos. totalmente, totalmente. Y Como aparte te digo, quería ahorrar un poco. esas libretas que antes existían en donde tú ibas registrando todo lo que veías en tus viajes. Ahora lo vamos registrando con las cámaras y en las redes sociales y todo esto. Antes se hacía en diarios, ¿no? Y se me olvidó comentarles que, por ejemplo, del texto, Rosy ayer que volví a ver el videíto dije, un comentario que te hice fue, el texto es difícil, Rosy, me dijiste, Rosy. Ah, Sí, sí. claro que es difícil, el de Peripsiges. Y se me olvidó comentarles de ese Peripsiges, que pues es Aristóteles. Y Aristóteles, Enrique, pues también escribía pésimo. Yo me acuerdo que alguna vez, como filósofo, no está Andrés, a ver qué me reclamaría, pero alguna vez a una muy admirada doctora en filosofía, maestra de la Pontificia, le comenté, es que no me acuerdo de quién le hice el comentario, es que no saben leer, no saben escribir, y me dijo, ay, pues los filósofos tampoco. Los filósofos no. Ah, no, le comenté, ya desde antiguo había un prejuicio por la escritura en las escuelas de filosofía, ya desde antiguo. Igual que ahora, los filósofos ponles un micrófono enfrente y hablan y hablan y hablan, pero la redacción es no cuidada y a lo mejor ya muy conceptual, como decíamos. Bueno, entonces, ¿qué se dice del estilo aristotélico? ¿Qué es lo que se dice? Que es muy descuidado, es muy un estilo de anacolutos. Ahí se utiliza esa palabrita mucho, Enrique. Es más, se llega a decir que, bueno, ya ven, el mismo Sócrates no escribió, que Aristóteles tampoco escribió. Quienes escribieron, y gracias a quienes conocemos sus obras, son sus discípulos. Seguramente querido Misael ha sido alumno de grandes filósofos, ¿no? No sé, a lo mejor del padre Vicente Díaz Aldaco. Pues yo creo que no he tenido la oportunidad, pero yo creo que próximamente. Ya se va a regresar, entonces creo Sí, que lo van a poner a dar clases. sí, a lo mejor del padre Vicente, ¿no? Entonces, y entonces él va a tomar las clases del padre Chente, va a tomar las clases y va a apuntar, y entonces en determinado momento vamos a decir, pues estas ideas no son de Misael, estas ideas son del padre Vicente, del doctor Vicente. Ah, pero con una pésima redacción, porque no es la del doctor Vicente, es la del pobre Misael, ¿no? No, de hecho, Entonces, yo siempre he dicho que mis apuntes de clase nadie los puede leer, nada más. no, claro que no, pues cada uno tiene su propio estilo. Claro que cuando ya preparas un escrito para ser difundido, para ser editado y distribuido, publicado, uno ya tiene que cuidar. Uno redacta así como puede, dependiendo la situación, dependiendo para qué redactes. Ahí mismo nos vamos dando cuenta en esas construcciones, Enrique, de cuál fue la naturaleza y el contexto que afectó a los distintos autores. O sea, ahí hay una... Maestra, Sí, cómo no. ¿Qué pasó? ¿en la universidad hay ediciones críticas del griego? Sí, fíjate que en la pontificia no sé. En la pontificia creo que no. No hacen trabajo de edición en la pontificia. Ahora, ¿sabes qué? Va a ser, creo, Rosy, nuestra primera generación de patrística. Sí. Entonces, creo que de los que están más allegados a lo que podría ser la labor filológica, van a ser los patrólogos propiamente y
y yo digo los biblistas, pero tendrían que ser de Sagrada Escritura y no de teología bíblica, ¿no? Entonces en la Ponti hay estudios, pero de teología bíblica, no tenemos patrística. Digo, no tenemos Sagrada Escritura, que sería lo más... ¿Perdón? Su rector es patrólogo, ¿no? Sí, pues sí, cada quien, ¿no? Sí, Tú sabrás, ¿no? Entonces, por eso le están dando ahora un despegue a esto. Espérate que vuelva a ser, o que sea nuestro rector ahora un biblista para ver si podemos llegar a tener trabajos de edición, ¿no? O que simplemente el estudio de las letras por allá. Pero, por ejemplo, en la UNAM sí hay una edición, sí llegan a hacer este tipo de trabajos y tenemos nuestros textos bilingües, la edición bilingüe, que es la Scriptorum, no sé si la conozcas, que está basada en las ediciones de la alemana, que es la Biblioteca Scriptorum Grecorum et Romanorum Teuberiana, aquí se llama mexicana, y en la edición francesa de Le Belles Lettres. Entonces, sí se hace ese trabajo. Entonces, ahí tenemos una gran cantidad de textos bilingües, pero allá hay porque, bueno, naturalmente tenemos ya más años en esto, y porque pues existe la carrera de filología en varias áreas, ¿no? Entonces, se ¿Y hace. si le proponen al rector? ¿Perdón? ¿Y si se lo proponen a su rector magnífico? ¿Trabajos de edición? Espérate Sí. ahorita que deje de grabar y ya te respondo. ¿Verdad, Rosy? Dicen por ahí, si lo dices, no lo... Bueno, después te comento si lo dices, no lo escribas, ahora es no lo grabes. Mejor espérate. Podría ser, pero, ¿sabes? Como que no es una cuestión nada más de... Ahora vamos a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey, sí, es de Monterrey, el padre Junco, Misael, que se aventó un gran proyecto, proyecto de edición, de traducción. Creo que apenas acaba de salir, ¿no, Misael? La Sí, traducción. creo que en febrero fue Apenas la cuando hizo presentaron. público. Sí, Ajá. y me parece que se llevó varios años de esto. Entonces, el padre Junco, una edición actualizada del Nuevo Testamento. Entonces, pues en aquel momento, en aquel periodo de gloria de la teología bíblica, es que surgieron este tipo de trabajos que requieren tiempo, requieren mucho, mucho tiempo. Entonces yo creo que la pontificia, pues yo creo que tiene recursos y potencial para poder hacer este tipo de cosas. Espérate que nos recuperemos y a ver qué hacemos, a ver qué grilla metemos para que se haga todo esto. Mientras Julio nos siga apoyando, a ver qué. Y ahí te llamamos, Enrique. Ahí te llamamos para hacer un trabajo entre todos, interesante, porque no nada más requiere de filólogos, naturalmente. Ahí llamaremos también a Luisa como historiadora, y llamaremos a Edgar como teólogo, y a Marco y a Rosy como patróloga, y ya veremos a ver qué hacemos con todo esto, ¿sale? Entonces, no nos pierda, pide mucho porque nos digan que sí, pero primero porque termine la pandemia. Entonces, bueno, comentaba que, ya ves, Enrique, ya hasta se me olvidó el asunto, ¿en qué íbamos? Entonces, que cuando es identificar por qué no es un verbo principal, el esan, ya vimos que hay un anacoluto y que ahí hay una construcción media rara que hace que el autor se equivoque, pero que la construcción debió ser una construcción relativa, ya propiamente. Ahora, epaise sí es mi verbo principal. Se repite, lo repite el autor. Esa repetición, Enrique, esa misma repetición del verbo personal me hace considerar justamente que se le había olvidado y que repitió, ¿no? Entonces, jugaba en la aldea, y en lugar de decir jugaba en la aldea, jugaba en esta aldea con otros niños, dice jugaba, en la que también estaban los establos, y como que se iba a ir por otro lado, y entonces retoma, y dice, jugaba con otros niños. Entonces también hay un estilo de repetición que esto hace que consideremos que hay dos oraciones cuando en realidad se tendría que referir únicamente a una sola oración, ¿no? Bien, nos aclara, retoma, es como
que hablábamos de las partículas hilativas, Marco, como aquellas que empezamos a hacer una digresión, ¿ah? Cambiamos de tema, hablar de otro tema, explicar, y queremos regresar al punto. ¿Qué partícula o qué frase hilativa utilizamos para volver al punto? Decimos, bueno, volviendo al punto, retomando el tema, ¿no? Ahí tenemos esa opción de esta frase para decir, ya me desvié mucho, regreso al punto, ¿no? Entonces, aquí únicamente es con la repetición de este verbo. Epaite. Muy bien. Ahora, este es más claro. Fíjate muy bien, Anita. Fíjate muy bien, Rosy. Fíjate muy bien, Clau. Este es más claro. ¿Por qué paizontes no es el verbo principal? Por NT. Exacto, porque es un participio. Muy bien, Rosy. Participios nunca. Y No. ahora einai por la misma razón, porque es un infinitivo. Entonces, en el siguiente complejo oracional, que fue kai, hoipaides paizonte heilonto, de ahí es más claro que el verbo principal es heilonto. Mucho, mucho más claro. ¿Sí? Bien. Entonces, en esta parte, identificación del verbo principal frente a los demás verbos, considerando que siempre es el núcleo de un periodo y está enmarcado por puntos. ¿Sí, Misael? Puntos bajos, dice, de punto a punto. Esas comillas con dedicatoria para el Misael, de punto a punto. Luego, lo intuiste, ¿verdad, Misael? Luego, el verbo principal no debe ser ni infinitivo ni participio. Luego, el verbo principal no debe estar introducido por nexos subordinados. En nuestro ejemplo, el nexo subordinado fue jote. ¿Sí? Acá. Bien. Ahora, ¿qué más hicimos ya en esta labor? También dijimos que, y esto por el verbo por el texto de Aristóteles, en donde empezaba no con una oración enunciativa real, sino con una hipotética, ¿no? Entonces, el verbo principal puede estar en modo indicativo, casi todos los verbos principales van en indicativo, eso me indica que la oración es real. Por ejemplo, me gusta la clase. Puede estar en optativo, si la oración es hipotética. ¿Podría gustarme la clase? Sí. Aproveché la clase. ¿Podría haber aprovechado la clase? Sí. Y subjuntivo únicamente cuando, el subjuntivo únicamente cuando tiene un valor exhortativo, como de imperativo. Enrique, aquí, subjuntivo en lugar de imperativo. ¿Sí? Maestra, Entonces, que la clase guste. ¿Qué pasó, Enrique? entonces lo que determina el verbo principal es el modo. De entrada sí, y se dice que el modo y la ausencia de marcas que lo hagan subordinado. ¿Y qué Modo pasa con los personal. tiempos? ¿Perdón? Con las 4 formas verbales, los tiempos. No. Aquí la cuestión es el modo. Modo. O sea, el modo, pero en cualquiera de sus 4 tiempos. Sí, claro. Sí, no te escuché ok. eso. En cualquiera de sus tiempos. Porque acuérdate que los tiempos, 4, ahí voy, 4, presente, futuro, auristo y perfecto, acuérdate que son sistemas. Acuérdate que me indican qué aspectos. Entonces me hablarán de una oración principal permanente, continua, puntual o resultativa. Estado. ¿Sí, Enrique? Bien. Entonces, indicativo, optativo y subjuntivo. Pero fíjense acá, Marco. En las marcas de los verbos, no sé si pudiéramos ir a la filmina 4. Ajá. Habría otra razón, ¿no? En el término, porque si fuera solo la ni y la tau, ¿Sí? el ion también tiene No, el ni y tau. muy buena observación, Pero muy tiene buena observación. Sí, sí, perdón. sí, muy buena Tiene, observación. Pero fíjate muy bien, Marco. Nos estamos empalmando. A ver, termina, Sí. Marco. Termina. Además tiene el aumento, ¿no? Uh-huh. El ion. Eso. A ver, fíjate Porque muy si bien. nos vamos a lo sencillo de tiene ni y tau, pues el ionto también tiene la ni y la tau, pero debía de haber algo que le dé como el plus, ¿no? Para que fuera el verbo principal. Ahí te va.
Podríamos decir que aquí la marca no es ni tau en Heilonto, la marca no es ni tau, sino la marca es nto, la desinencia nto, ¿sale? O sea, ahí ya no ves una ni tau, pero pudieras haber visto esto. Ahora, cuando es participio, o sea, cuando la marca es ni tau propiamente, después de la ni tau, o sea, esta terminación que te estoy marcando aquí debe ser de tercera declinación. Tiene que ser terminación de tercera. La Omicron, así solita como está, en todo caso tendría que ser neutra, una terminación neutra. No es de tercera declinación. En todo caso tendría que ser de segunda, pero no de tercera. Entonces, para que sea una nitau participial, es que después de la nitau vas a encontrar terminaciones de tercera. ¿Sí, Marco? Sí, las desinencias. Ajá, ajá, ajá. Muy buena observación. Pero aquí, más fácil, Marco, mejor recuerda que aquí tendrías, acostúmbrate a ver no ni tau, sino unto, como desinencia secundaria de tiempo histórico, porque como bien lo dijiste, este tiene aumento y tiene desinencia secundaria. Muchachos, el aumento es marca de los tiempos históricos, ¿se acuerdan? Pero tiempo histórico, siempre, 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 las desinencias que llevará un tiempo histórico siempre son las secundarias, siempre. ¿Sí? ¿Sí, Marco? Muy bien. Muy bien. Entonces, les decía, ya está ahí con respecto a al verbo principal. Sí, el modo es el que va a determinar si es el verbo principal. Y sobre todo, Enrique, debe estar en modo indicativo, sobre todo en modo indicativo. Pero pudiera ser también un optativo cuando la oración es hipotética. ¿Mm? Podría acompañarte. No es una oración real, es hipotética, pero no deja de ser una oración principal. O cuando es una oración que suple a un imperativo. Ah, ¿sabes aquí cuál me faltó? Aquí me faltó escribirles. La voy a escribir acá. Este documento lo voy a mandar, en un ratito. Imperativo o subjuntivo, cuando se trata de oración exhortativa. Que la clase guste, que la clase agrade, ¿no? Ojalá que la clase agrade, ¿no? Maestra, pero Sí. casi en general, cuando se habla del optativo y del subjuntivo en el griego, siempre ¿Sí? van acompañados con una partícula hilativa, ¿no? Casi. No, hilativa no. An, es una partícula que subraya. ¿Te acuerdas la que veíamos, Enrique, en el texto aristotélico? Sí. Lo voy a hacer, ahorita lo voy a borrar, Decíamos an antitheiem. Antitheiem. Podríamos colocarlo, antitheiemen. Nosotros podríamos colocar, cuando hablábamos del estudio del alma, ¿no? Decía, ok, casi siempre el optativo y el subjuntivo llevan una marca. No es una condición, pero puede llevar una marca. ¿Cuál es esa marca? Esta no se llama partícula hilativa. Sí es una partícula, Enrique, pero se llama partícula de la irrealidad. Es una partícula de la irrealidad que no se traduce, Misael, no se traduce. Acompaña a optativos y a subjuntivos para marcar ¿qué? Para marcar la posibilidad en el optativo y la eventualidad en el subjuntivo. Sí, Enrique, pero no se traduce y más bien es como un refuerzo de estos modos. Pero eso no convierte ni a optativos ni a subjuntivos en subordinadas. Eso no impide que sean oraciones principales. O sea, no es un nexo subordinante. An no es un nexo. An es una partícula. Es una partícula que subraya la posibilidad y la eventualidad. ¿Sí? Me va a faltar tiempo para contarles Maestra. tantas cosas. Luisa, ¿habló por ahí? Sí.
¿Qué pasó, Luisa? Entonces, podríamos decir que hace énfasis. Sí, Luisa. Es como nosotros, por ejemplo, en español, aquí podría. Ese podría gustar. Y yo te digo, Luisa, te diría que te ayudo con tu tesis, pero no tengo tiempo. Entonces ahí te podría decir, para enfatizar te diría, te podría decir que te ayudo, pero no tengo tiempo. ¿Te fijaste, Luisa? Sí, son como esas partículas, como esos refuerzos de posibilidad, como cuando dices que menciona una palabra que refuerza el sentido exhortativo, no una orden, porque yo por la orden te puedo decir, Misael, te puedo decir que te guste la clase, Misael, que te guste la clase, pero puedo exhortarte, recomendarte, y puedo decir, ojalá que la clase agrade, nos agrade. Es más, hasta puedo utilizar la primera persona del plural. Ojalá. Si te fijas, puedo enfatizar, atenuar aquí por medio de esa partícula. Así como tenemos esas marcas que atenúan ciertos sentidos, Luisa, el an va a enfatizar que en el optativo enfatiza la posibilidad, como ya hablábamos en el cuadrito de los tiempos y modos, y en el subjuntivo la eventualidad. Tenía un maestro, misionero del Espíritu Santo, que es el que me llevó a la pontificia, que decía que ese an, en el caso del subjuntivo, se podría traducir como eventualmente. Pues sí, es el caso de la eventualidad, ¿no? Que venga, que eventualmente venga, que eventualmente venga, que eventualmente venga la maestra. Pues es que eventualmente ya está de más. Pues sí, pero es el an, a veces el an también ya está de más. Con el puro modo me indica eventualidad. ¿Sí? Entonces, Enrique, acuérdate, solamente le das el nombre de partícula hilativa a las que guían la secuencia narrativa. Esta sí es partícula, pero no es hilativa. Si quieres llamarle partícula de la irrealidad, está muy bien. Partícula de subjuntivo o partícula de optativo, está muy bien. ¿Sí? ¿Sí, Luisa? No sé si quedó claro. Sí, me quedó claro, sí, gracias. Nada más es una marquita, Luisa. Entonces, vamos bien, todavía tengo unos minutitos. Ahora, déjenme ver por qué salió esto aquí. Esto ya no, más bien es esto. Luego, ya que identificamos los verbos principales, Marco, ahora sí, Marco, agarras tu diccionario y buscas en el diccionario los verbos principales. Cuando busques los verbos principales, es que ya al ver su significado, de una manera muy natural, tú dices, porque el diccionario también te va a decir si es copulativo, intransitivo y transitivo. Aquí dice, su clasificación nos ayuda a adelantar si encontraremos en la oración objeto directo o predicado nominal. Porque sabemos, Misael, que predicado nominal solamente ¿en qué oración? ¿En la que tiene verbo? ¿Predicado pues nominal? El que hable del verbo el ser. que hable del sujeto. Verbo ser, en la que tiene únicamente verbo ser. Predicado nominal, sí hay verbo ser. ¿Sale, Misael? Y la diferencia entre las transitivas y las intransitivas va en orden del objeto, la presencia o ausencia del objeto directo. Esta no olvides, es con dedicatoria para Marco, no olvides que los verbos principales son las primeras palabras que deben buscarse en un diccionario. Marco, y que conste que aquí no estoy diciendo, no uses el diccionario, sí, utilicen el diccionario, porque se trata de un ejercicio que poco a poco se va a ir alcanzando que busquemos menos palabras y menos. Sí, hay que buscarlas, pero con un orden lógico, ¿sí? Muy bien. Y luego dice, localizar, ya que tenemos el significado y la clasificación en copulativos, intransitivos y transitivos, dice, localizar el sujeto de cada verbo principal. Fue lo que hicimos. Por ejemplo, aquí ese fue nuestro
Aristóteles, en la oración hipotética antitheimen, el sujeto estaba tácito, ¿se acuerdan? El verbo estaba en primera persona del plural, gemeis igual a nosotros. Bien, entonces ahí tendríamos que haber traducido únicamente sujeto más verbo principal. Entonces, gemeis, que estaba tácito, antitheimen, por eso se tradujo como nosotros podríamos colocar. Y fíjate, Luisa, cómo aquí, si quieres una palabrita para una palabra del griego corresponde a cada palabra de la traducción, en donde an sería el podríamos. O sea, esto sería como el equivalente a una perífrasis en español. Nosotros decimos, si decimos podríamos colocar, no estoy hablando del verbo poder, estoy hablando del verbo colocar con ese matiz de posibilidad. Yo con lo que les puedo ayudar es con explicarles, les puedo ayudar. No estoy hablando del verbo poder, estoy hablando del verbo ayudar. Entonces, esa es la partícula an, como ya lo especificabas, lo aclarabas, Luisa, es la que me va a ayudar a enfatizar ese sentido de la posibilidad. Entonces, aquí marco sujeto y verbo, ¿sí? Bien, ahora, ya la traducción, que es lo que hizo, nos ayudó Enrique con la traducción, a lo mejor fue un poco complicado, Luisa, cuando agregué lo de inferencia 1 e inferencia 2, pero bueno, ya dijimos que estamos aprendiendo todos de esto, ¿no? Entonces, la primera parte de la traducción, o mejor hubiera sido más claro ponerles traducción 1, era, ahora sí, al tener ya sujeto y verbo, después del verbo ir completando con los elementos que faltan, Misael, ¿no? Entonces, sintagmas que complementan, si está bien, los verbos principales. Voy a poner aquí, a ver si me entienden esto, que completan los verbos principales, no complementan, que completan los verbos principales. Bien. Y aquí dice, ¿a esto a qué se refiere? Según el significado de cada verbo principal, entonces ya localizamos si tiene o no objeto directo, si tiene o no predicado nominal. Predicado nominal solo con verbo ser y sus complementos circunstanciales. Pero el orden de la traducción, Marco, ya que busqué el verbo principal, traduzco sujeto y verbo, y después del verbo ya meto el objeto directo o el predicado nominal y lo complemento con los circunstanciales. Ese va a ser el orden, aunque parezca que esté en desorden dentro de una oración. Nota bene, dice acá. A partir del significado del verbo principal, se puede buscar en el diccionario el significado de las palabras no conocidas, ¿sale? Pero ya es después, verbo. Entonces, si no conozco cuál es el sujeto, aunque ya lo haya identificado Misael, el sujeto, pero no sé qué significa, entonces busco al sujeto. Y después, ¿qué sigue? El objeto directo. Busco al objeto directo si no lo conozco. Y después el complemento circunstancial si no lo conozco. Dice, se pueden buscar en el diccionario el significado de las palabras no conocidas o deducirlo por el contexto. A veces se hace también. Marco, ahí está. De nuevo, ya sonó la alarma. De nuevo para ti con signos de admiración, pero siempre siguiendo el orden sintáctico. Siempre siguiendo el orden sintáctico. Y por último, ¿qué sería esto? Aquí pongo el verbo. Jugó, vamos a decir, Misael. Jugó. Y digo aquí. ¿Quién? Jugaron. Y digo aquí. Aquí voy a poner el verbo jugaron. Y digo aquí. ¿Quiénes? Jugaron. ¿Qué jugaron? ¿En dónde jugaron? ¿Por qué jugaron? ¿Para qué jugaron? ¿Y cómo jugaron? Entonces ya hago estas palabras, ya hago estas preguntas. Entonces si pregunto ¿quiénes jugaron? La respuesta será el sujeto. Si pregunto ¿qué jugaron? La respuesta será el objeto directo. Si pregunto ¿en dónde jugaron? Será una circunstancia de lugar.
Si digo ¿por qué jugaron? Será una circunstancia de causa. Si digo ¿para qué jugaron? Circunstancia de finalidad. ¿Cómo jugaron? Circunstancia de modo. ¿Sí? Entonces, esto sería la cuestión. Ya la cuestión de la inferencia 2 la voy a dejar pendiente. Voy a preparar, Luisa, a lo mejor o algún material y lo voy a compartir con ustedes. Pero ya esto se refería, como lo aclarábamos ayer, a la secuencia lógica de las partículas hilativas. Ya es cuidar el que verdaderamente los men y los de estén introduciendo, desarrollando o concluyendo, ¿no? Entonces, esto fue lo que finalmente nosotros trabajamos en este textito pequeñito, en estas dos complejos oracionales y en el pequeño texto del peripsiges. Entonces, finalmente, bueno, les voy a mandar esto, se les queda esta grabación también y les pido, por ahí algunos les están haciendo faltas tareitas. Me fijé que a lo mejor te saltaste una tarea, Luisa, del módulo 3, entonces a lo mejor ya ni te fijaste que hizo falta una tarea. Ok. Entonces, chécala, porque tú siempre la presentas o la subes en tiempo y forma, y como que esa se te fue. Y después ya vi que quedaron pendientes en algunas. Misael, todavía las últimas me faltan. Ya aunque sea la prisa por hoy, mándalas así, Misael. No importa, mándamelas así, ¿sí? Y a seguirle con esto, a seguir trabajando. No digan que acá termina porque finalmente es en línea y ustedes establecen cuándo termina o no este curso. Voy a parar la grabación. Ya me voy para que